Mm, Ahora Aquí sí. estamos ahora. Entonces, buenas tardes, chicas. Ya buenas tardes para las 3. Hoy día estoy yo desde Medellín, de nuevo Sandra desde Colombia, perdón, Bogotá, y Inma, linda, desde España. Hoy les doy la bienvenida. Estamos en nuestro tercer live ya para camino a nuestro taller del 5 de marzo, que ya tiene nombre. Se llama OFF. Este taller que estamos y que les vamos a contar en un ratito más, que ya está preparado, listo, para que trabajemos y nos conozcamos más, eh, está pensado para que cada una de nosotras comparta su expertise más grande. Pero hoy día yo los quiero invitar a conversar, y a ustedes, chicas, y a los que estén con nosotros en este live, quiero invitarlos a conversar sobre un tema que es súper importante para mí y que tiene que ver mucho con mi historia personal. Y es el tema de dominar la mente, de entrenar nuestra mente. Porque tal cual como entrenamos nuestro cuerpo, nuestros músculos, la mente se puede entrenar a través de la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es nada más y nada menos que la capacidad que tenemos todos los seres humanos de cambiar, de habitar nuestros pensamientos y transformarlos en algo nuevo, algo positivo, algo expansivo. Esto tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana pasada de las creencias, ¿cierto? De escucharnos y más a nosotros mismos, la escucha activa, de escuchar al otro, de decirnos cosas que realmente son importantes. Pero antes de contarles más sobre esto, quiero darle la bienvenida a Inma, Sandra. Gracias por acompañarme de nuevo en este live, invitarme a participar, acompañarme y ser parte de esto que queremos compartir con todos. Inma. Buenas tardes, buenas noches desde Madrid para todos y todas que estáis ahí. Una cálida bienvenida y además con un tema que, como veis, cada vez le vamos poniendo más sabor. Esto de la mente, esto del cerebro, de ser artífices de nuestro cerebro porque nos lo proponemos y trayendo la conversación de la semana anterior de decidir queriendo. Y os vamos a dar buenas noticias y os vamos a dar buenas herramientas que sobre todo se desarrollarán en nuestro taller presencial del 5 de marzo que os estamos esperando porque hay mucho para trabajar, aprender y compartir. Me encanta. Muchas gracias, Sina, muchas gracias, Fer. Les doy un saludo muy especial a todos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y realmente este tema que vemos confluye en pasiones para cada una de nosotras, porque definitivamente entrenar la mente y la forma en la que pensamos es una de las cosas que más hacemos para, desde el autoconocimiento, poder ser dueños de nuestras vidas. Entonces va a ser un espacio muy enriquecedor donde van a haber diferentes perspectivas, pero algo que se une frente a cómo nosotros podemos definitivamente hacer cambios en nuestra vida para vivir mejor y más presente. Así que, bienvenidos. Gracias, chicas. Yo quiero hacer un paréntesis y contarles que el nombre del taller es Off, apaga el ruido y enciende tu verdad. Y esto tiene que ver absolutamente con entrenar la mente. Y yo les quiero contar una historia personal que a mí me encanta contarla, pero que es para mí una de las formas más fáciles y más potentes de explicar el cambio de mentalidad, literal. El 2023 me pegué en una pared y me di cuenta, porque fue saliendo corriendo, me había cambiado recién a un departamento, la bodega estaba en -3 y cuando estaba guardando las cosas en la bodega cerré la puerta y justo en ese segundo se apagó la luz de todo el pasillo. Y fue inmediato que yo salí corriendo, pero no salí corriendo por el pasillo, salí corriendo derecho hacia una pared, hacia un canto de una pared. Pero después me quedé pensando durante muchos días por qué había pasado. Y en este proceso de analizar, porque yo ya estaba en este proceso de autoconocimiento profundo, me pregunté el porqué de esto y empecé a entender por distintas variables que el miedo era mi emoción de vida. ¿Y qué hice? Transformé este miedo en un personaje.
de hecho, lo dibujé con la IA y era un monstruo horroroso, feo, verde, oscuro, todo era feo, dientes filudos, ojos brillantes, horroroso. Y yo dije, no, yo quiero que este monstruo camine al lado mío, pero quiero escucharlo, quiero saber cuándo me está hablando. Y lo transformé en un monstruo rosado, enorme, con dientes redondos, con ojos brillantes, con pestañas preciosas, y le puse Umbra. Así lo bauticé. Y empecé a caminar con él, empecé a recorrer las calles con él, empecé a escucharlo todos los días. Cuando yo en la mañana me decía que no iba a poder, que algo iba a salir mal, y me congelaba y decía, no, no lo voy a hacer, porque las mil y una cosas que me inventaba, y yo decía, Umbra, silencio. La líder aquí soy yo mando, así es que lo voy a hacer. Y si sale mal, bueno, lo arreglaré en el camino. Me fui acostumbrando tanto a este nuevo pensamiento y a saber que él estaba ahí, que finalmente yo digo que este monstruo que me limitaba, con quien yo chocaba permanentemente, caminaba frente a mí, pasó a caminar al lado con una conversación permanente, hasta que finalmente dejé de prestarle atención. Porque ya fue como que el monstruo gigante empezó a disminuir de tamaño y terminó quedándose en algún lugar, en algún espacio de mi mente donde ya no lo escucho, ya no sé de él. Y el miedo hoy día no me limita. Hoy día cuando yo siento miedo, mi mente funciona totalmente distinto y dice, dale, tú puedes, tú eres capaz. Y esto viene, Inma, conectado 100% con lo que tú nos contaste la semana pasada, que tiene que ver con la escucha activa, el saber, y lo que vamos a conversar la próxima semana con Sandra, el saber qué es eso que nos hace diferentes y que podemos mostrar al mundo, ¿cierto? Activando todo este autoconocimiento maravilloso. Inma, cuéntame. Claro, engancha Fer totalmente con lo que decíamos es una escucha activa desde la valentía de escucharnos a nosotras, pero además es una manera en cómo nos hablamos. Gracias por compartirnos esa experiencia, ese punto que para ti fue transformador, desde la valentía de reconocer dónde estaba tu punto de no avance posiblemente, Exacto. identificarlo y desde ahí empezarte a hablar, como tú decías, y has traído a la programación neurolingüística y te empezaste a hablar de una manera totalmente distinta, mandándonos esos mensajes de yo soy capaz, yo puedo, yo creo en mí misma. Y un detalle importante, yo soy capaz, yo puedo, yo creo en mí misma y sobre todo porque yo me quiero, porque yo me amo, porque yo me reconozco como el ser que soy. No, en este sentido, para mí hay un punto de partida cuando decimos de entrenar la mente. Y el punto de partida tiene que ver con una reflexión que David del Rosario hace, es un neurocientífico español. Mi parte como Diego escuelera, ya me conocéis, que siempre tengo que traer mi referencia. Nos encanta, ¿cierto, Sandra? Sí, total. Quedamos con tarea, además, para profundizar. Y él dice algo que cuando yo lo escuché la primera vez se me pusieron los ojos de plato. Porque él dice, ¿le has pedido alguna vez al corazón que deje de latir? No, porque te morirías. La función del corazón es latir para que la sangre circule por todo el cuerpo. ¿Por qué le vamos a pedir a la mente que pare de pensar? Si la función de la mente es pensar. Si la mente no pensara, estaríamos en ese coma y en ese mundo plano. Entonces, claro, posiblemente los que nos estáis acompañando diríais, uy, ¿y esto de la meditación y el mindfulness entonces dónde se queda? Pues se queda perfectamente enganchado con algo que se lo debo a una gran amiga que se llama Milagros. Y Milagros me descubrió que solo tenemos un pensamiento a la vez. No podemos estar
con dos pensamientos. Los pensamientos, a mí me encanta verlos como estrellas fugaces. Cuando las Perseidas en agosto caen en España y si las nubes nos lo permiten, el cielo es impresionante en ver caer, pues así son, pshum, 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 fugaces. Pero no nos tenemos que quedar con todos. ¿Cuál es el pensamiento que yo me quiero quedar? En ese, en el que tiene la probabilidad. Si estoy en un proceso de, pues, resolviendo un problema, pues tendría que pensar en el problema para resolverlo. Sí. Pero no tengo que pensar en todo lo demás negativo, porque como decía, creo que no lo cito bien, que este no es Alejo Carpentier, que decía alguien parecido a él, yo se lo otorgo mucho, me pasé el 99% de mi vida pensando en cosas que nunca sucedieron. Entonces, desde nuestra mente científica y analítica, ¿cuál es la probabilidad de que sucedan las cosas? Y voy a retar a Sandra en algo que nos compete. Y es que, claro, cuando decimos con qué pensamientos me quedo, ¿qué nos llega inmediatamente aquí? La psicología positiva. Mira, aquí ya Ahí aprovecho porque ahí nosotros debatimos y debatimos de una forma muy interesante con dos puntos que voy a plantear. Y uno es que las dos confluyen con algo que me parece muy importante y es la intencionalidad. Cómo intencionalmente y gracias a ser conscientes podemos empezar a dirigir nuestros actos, a dirigir nuestras acciones y nuestro pensamiento. A veces yo creo que cuando uno plantea un pensamiento a la vez, uno podría decir, un pensamiento a la vez, yo tengo como muchos. Yo tengo, a la vez estoy pensando en mis hijas en el colegio, en el trabajo, en lo que tengo que hacer mañana, pasado, y eso muchas veces nos agobia y nos lleva a decir, uy, estoy cansado de pensar, ¿sí? Pero confundimos el sobrepensar con pensar bien. Entonces, y hace una diferencia, ¿sí? Y entonces ahí viene la importancia de ordenar el pensamiento, que por eso digo la importancia de la intencionalidad, ¿sí? Y entonces ahí viene, oiga, un momento, y ahí sí, la intencionalidad de estoy pensando 30 cosas al tiempo, esto lo que genera es mucha ansiedad porque estoy más en el futuro que en el aquí, entonces me empiezo yo a agobiar y empieza mi emocionalidad a ganarle al dominio de la mente. Y por otro lado, entonces aquí yo conecto con algo que es diferente, pensar bien a sobrepensar, son dos cosas distintas. Totalmente. Por eso cuando uno invita a la gente, venga, pensemos, dice, uy, no, ya estoy cansado de pensar, no, pero cuando, digamos, desde el diálogo se puede pensar bien, es una delicia, porque uno comprende una cantidad de cosas, porque uno identifica cosas que, ay, yo pensaba que esto lo estaba diciendo y empieza uno a hacer conexiones muy interesantes. Entonces, desde ahí, y con el reto que me da hoy, ahorita Inma, más que desde la psicología positiva hay una propuesta muy interesante desde una propuesta que se llama Positive Intelligence. Y aquí conecto con algo que plantea Fer, y es un poco como nuestra mente, nosotros tenemos diferentes mecanismos de defensa que nos ayudan a lidiar con diferentes momentos en la vida, pero que a veces se quedan anclados como formas y patrones de comportamiento que los seguimos utilizando, pero que de pronto ya no los necesitamos. Entonces, ejemplo, está la reactividad, está el miedo a diferentes cosas, está las personas que de pronto la estrategia que tienen es, ejemplos, victimizarse, o las personas que tienen la estrategia de overreaccionar o de llenarse, de ser workaholic y acumularse de trabajo. Todos son una cantidad de estrategias que desde el enfoque de inteligencia positiva se llaman saboteadores, ¿sí? Y hay una estrategia espectacular que la usa Fer, y es cómo uno a esos saboteadores les pone nombre. Todos tenemos en nuestra cabeza un juez implacable, que es un juez, y cuando uno le pone nombre, lo personifica y hace un poco lo que hizo Fer, que es un momento. Hay gente que le pone a veces Morticia, hay gente que le pone Cruella, hay gente que le pone el general, o sea, dependiendo de la personalidad que tenga o ese miedo o esa como entidad que uno tiene en su mente, y al personificarlo le ayuda a uno a conversar y compartir. Entonces se vuelve una estrategia espectacular de saber que sí, yo lo estoy pensando, pero no necesariamente soy yo, ni tiene que ser mi verdad. Entonces miren que se vuelve algo muy lindo, que precisamente está desde todo ese pensamiento de poder
con intención enfocar de manera positiva los pensamientos, pero ¿para qué? Porque si no me dedico a sufrir y entonces me desconecto de todas las posibilidades que hay en mi vida. En cambio, identifico cosas que me pasan, estoy consciente de ellas y las trabajo. Entonces, después seguimos con el reto, Inma, pero quería precisamente plantear esa parte del tema de los saboteadores. Me encanta porque, ¿sabes lo que me estoy dando cuenta? Bueno, yo quiero contarle a la gente que esta triada que estamos haciendo nosotras, que le llamamos, o al menos yo propuse que nos llamemos triadas, que me encanta. Nosotras tenemos versiones y visiones muy diferentes de lo que es el autoconocimiento desde miradas de estudio también. Y eso lo hace aún más interesante. En mi caso, yo no estudié psicología, no he estudiado nada de algo formal. Mis estudios tienen que ver con momentos precisos de mi vida en los que fui necesitando algo y así me fui dando cuenta cuánto necesitaba escucharme, cuánto necesitaba entender por qué pensaba así para poder sanar y desde esa herida sanada empezar a pensar distinto. Porque cuando, como dices tú, Sandra, todo lo que no se sana se transforma en un patrón, en algo que uno deja guardada en la mochila y cada vez que necesita salir, viene, sale y se presenta, aunque nosotros no nos demos cuenta, incluso en gestos no verbales. Y hace que otras personas reaccionen frente a nosotros de una manera específica sin que nosotros hayamos hecho nada consciente, pero sí probablemente lo hicimos inconscientemente. Entonces, cuando nosotros entendemos todo este proceso que nos pasa, que más allá del conocimiento, desde lo que ya hayamos estudiado, tiene que ver con este hilo conductor que estamos intentando llevar en estos lives, que son de escucharnos, saber qué estamos diciendo con Inna. ¿Qué te estás diciendo? Escúchate. ¿Qué le estás diciendo al otro? Porque si yo me escucho a mí misma, yo puedo escuchar mejor qué me dice el otro y si me gusta o calza con lo que yo quiero escuchar o decir. Después viene la parte de incorporarlo, cambiarlo a través del PNL, a través de la inteligencia emocional, ¿cierto? Controlarlo. Y luego viene la parte, Sandra, de activarlo, de dejar un legado, de hacer algo diferente en nuestra siguiente etapa de vida a partir de hoy, por la razón o la fuerza, digo yo. Pero de una u otra manera uno toma una decisión consciente. Todo este proceso que nosotros le estamos mostrando a la gente tiene que ver con eso. Y esto de cambiar mi forma de pensar, para terminar, mi forma de pensar no tiene solo que ver con el entender qué es lo que me digo, sino entender el por qué me lo digo. Y más importante aún, que esto es muy mío, que es el para qué me lo digo. ¿Cuál es el objetivo de que yo haya adquirido esto en mi vida? ¿Por qué lo eché a mi maleta? ¿Para qué me servía para mi futuro? Entonces, cuando entiendo que en el caso mío, que mi umbra, mi miedo, tenía una importancia tan relevante en mi vida, cuando logré cambiarlo y abandonarlo, no solamente fue un éxito haberlo abandonado, sino, fíjense bien, a mí lo que me pasó es que yo le perdí el miedo literalmente a muchas cosas. Y eso me ha permitido tomar las decisiones que he tomado en los últimos meses. De alguna forma, escuchando y un poco por ir contextualizando también en esto que queremos compartir el próximo 5 de marzo, hay una transversalidad en todo lo que te venimos contando, en todo lo que venimos compartiendo. Escuchaba a Fer desde qué la llevó a encontrarse con Umbra y a mirarla a la cara, y a mirarla y a ponerla de frente y desde ahí sacar su valentía. Entonces, hay una parte importantísima
que tiene que ver además con este concepto de la neuroplasticidad, que es como más científico, como más técnico. En el fondo es algo que nos tiene que describir como seres humanos y es la flexibilidad ante las situaciones. Sí. Para mí, en esta manera de ir redondeando y poniéndole un poco de metáfora a todo esto, en Colombia, al bambú, será una variedad del bambú, se le llama guadua, que no en todas partes se le llama así. Ver guaduales cuando caminas Colombia es la cosa más maravillosa. Y la guadua tiene la mejor de las cualidades para un árbol, y es su flexibilidad. Nos parece un tronco ahí delgadito y alargado, pero de la misma manera que puede llegar a crecer más de 13 metros, tiene unas raíces profundas, que eso es lo que le da la estabilidad. Sí. Entonces, mirad lo que os queremos compartir, vamos a crear esa estabilidad para posiblemente como construirnos, y más adelante en el taller entenderéis por qué yo utilizo el verbo construir como personas, pero sin perder nuestra flexibilidad. Y la importancia de la flexibilidad es que aunque en España llevamos como la 10ª borrasca en 35 días de este 2026. Entonces imaginaros nuestra mente sometida a una borrasca y a otra ¿Qué es una borrasca. borrasca, perdón, Inna? ¿Eh? ¿Qué es una borrasca? Una borrasca es, climatológicamente hablando, vientos, lluvias, mal tiempo, Perfecto. todo cubierto. Claro, en el hemisferio sur no lo veis, en el hemisferio norte llevamos 10 borrascas en 34 días. No hemos visto un rayo de sol. España está encharcada. Entonces traigo aquí de nuevo esa guadua que es tan flexible que aguanta el vendaval más fuerte. Sí. ¿Por qué? Porque hay una base, unas raíces profundas. Y aquí es parte del acompañamiento que os vamos a dar, cómo traer esas raíces profundas sin perder la flexibilidad para los cambios. Porque recordaros que vivimos en un mundo, me da igual si lo llamamos VICA de volátil, incierto, complejo y ambiguo, o si lo llamamos FANI de frágil, ansioso, no lineal e incoherente. Me da igual, este es el mundo finalmente que estamos viviendo. Entonces, ¿dónde tiene que estar toda nuestra fuerza? En nuestra mente, con una base importante y una flexibilidad sugerente. Mira que encantó. sí, ahí hay algo. Uno, la metáfora nos encanta, ¿no? El uso de las metáforas siempre será algo muy poderoso como forma de ejemplificar y comprender las cosas. Hay algo que me parece muy interesante lo que tú dices y lo cojo aquí, es que a veces estamos como con una idea de nuestra identidad muy fija o nuestra identidad como que ya estamos acabados, terminados, y sobre todo cuando va pasando el tiempo, pareciera que si ya estamos o en una empresa o en un sector o en una ocupación, ya es difícil movernos y quedamos en eso como que ya no. Y miren que también muchas veces desde la definición misma en el proyecto de vida con un joven, muchas veces hay una ansiedad inmensa porque tiene las ganas de recorrer el mundo y hacer muchas cosas, pero llevamos a tener que definirnos desde una o desde una línea. Y aquí en eso que tú dices de la flexibilidad es cómo logramos tener una raíz y una esencia muy profunda, pero con la posibilidad de esa adaptabilidad, de esa creación, de esa flexibilidad y poder tener en cuenta diferentes dimensiones del ser humano, diferentes posibilidades de la vida para que haya ese dinamismo en esa posibilidad de replantearnos cosas, porque muchas veces la falta de flexibilidad en el pensamiento nos lleva también desde esa idea de que obviamente tener una identidad y una forma de definirnos nos da seguridad, ¿sí? Pero muchas veces se vuelve para nosotros mismos, dependiendo de cómo la manejemos, una cárcel.
Entonces, es que yo soy esto. Y me encanta porque tú la vez pasada decías, Fer, que de evitar las etiquetas, ¿sí? Ujú. Porque claro, las etiquetas nos dan un tema y vamos actuando como si eso fuera ya la verdad revelada. Y es un Sí. poco ver qué son esas etiquetas que me sirven y me funcionan para eso que yo quiero ser, pero cómo puede haber una multiplicidad de roles, cómo podemos ser creadores, cómo podemos tener una esencia, pero que lleguemos a crear y a construir cosas que nos permitan ser de diferentes maneras en el mundo. Me encanta. Me quiero tomar de esto que hablas tú de esta forma en que nos definimos, que no es etiqueta, porque hoy día a la mañana tuve una reunión donde le pregunto a una persona, cuéntame de ti, pero cuéntame de ti, no de lo que haces, cuéntame de ti. Y se echó para atrás y me dice, o sea, ¿quién soy? ¡Wow! A ver, y le costó un poquito empezar. Y en este proceso donde nosotros nos etiquetamos, ¿cierto? Soy, no sé, psicóloga, mamá, esposa, hija, y millones de etiquetas donde las personas se parecen unas a otras. Pero a mí me surgió algo que se lo comenté a él. Hay personas en trabajos específicos que hacen cosas muy específicas. Por ejemplo, en una constructora hay un personaje que solamente se dedica a poner baldosas. No, no pone el fragüe, no hace nada más, solamente se dedica, porque las pone perfecto, le quedan muy alineadas, qué sé yo. Y él se especializó en eso. La mayoría de la gente tiene eso, y eso para mí lo quiero comparar con la longevidad y el ejemplo y la metáfora maravillosa de que tiene que ver con el bambú, porque el bambú sí tiene estas maravillosas raíces que son nuestra experiencia, nuestra historia, lo que nosotros hemos recorrido durante 40, 50, 60 años. Eso es lo que nos hace fuertes, eso es lo que nos da consistencia, coherencia y una capacidad enorme de hacer cosas, pero para que nosotros entendamos cuánto podemos hacer, y aquí también está el entrenar la mente y dominar la mente, es que nos escuchemos de verdad, porque escucharse no es solamente con los oídos, también es escucharse con los ojos, con el alma, con el corazón, y entender en qué somos hábiles, en qué somos buenos, en qué la vida nos ha entrenado. Porque para mí, a mí la vida me entrenó para algo, que es ese para qué que les contaba hace un momento. Si yo lo entiendo, si yo identifico qué es lo que yo hago bien, cuál es mi historia, puedo hacer una suma, y aquí me acoplo de nuevo con lo que estaba diciendo Sandra, que identificar eso que te hizo diferente la vida es lo que te da el poder de hacer algo diferente para otros. No solamente para nosotros mismos, que sí, pero también para sumarle a otros. Y ahí es donde empieza, ¿cierto? Esta palabra que nos gusta tanto, que tiene que ver con el legado, el dar, ¿cierto? El convidar, el colaborar, compartir, etc. Eso. Un poco por ir cerrando este tercer live y con todo lo que ha surgido aquí en nuestras conversaciones espontáneas, pero altamente conectadas. Por mi parte, lo que quiero decir con todo esto es que somos artífices de alguna manera de nuestra vida, por mucho que nos cuestionemos en ocasiones la capacidad de libertad o libre albedrío que tenemos. Y recuperar en todo esto de lo que venimos hablando, que cada vez yo lo voy construyendo en mi propia frase y guía con nuestras conversaciones, que es eso de decidir queriendo, porque además tengo discernimiento. Ese discernimiento está en todo lo que nos has traído, Fer, desde la experiencia y la longevidad, que es un tema que abordamos desde las generaciones que estamos representando. Y porque en este sentido, además, contamos con las herramientas para poderlo hacer. Eso es lo que queremos además entregar, esas herramientas, y
en esas herramientas un destino superior, pues superior, algunos lo expresan un poco como ese regreso a la fuente, que es esa entrega del legado. Sí. Y ese es el tema que vamos a conversar la próxima semana. Exactamente. ¿Cierto, Sandra? Así es, así es. La idea es que podamos proyectar y ver cómo definitivamente cuando hacemos un off a todo el ruido, ¿sí? Y cuando realmente nos oímos, nos oímos atentamente, empezamos a creer en nosotros. Y cuando creemos en nosotros, creamos. Y esa es la idea, poder proyectar un poco hacia dónde vamos, poder decir con conciencia, porque precisamente a veces nos falta, a veces tenemos dudas de ¿y qué vamos a hacer en un futuro? O cómo vamos a proyectar, o tengo mucha angustia porque no paramos a entender qué es eso que queremos, cuál es ese regreso un poco al origen o a la fuente, y cómo oyéndonos es muy sencillo empezar a saber uno por dónde se puede ir, empezar a direccionar las cosas, pero definitivamente tenemos que hacer off al ruido externo para conectarnos con nuestra verdad. Así que los esperamos el próximo martes 17 a la misma hora para que nos acompañen y podamos pensar en el legado. Me encanta. Chicas, un abrazo gigante. De nuevo, mil gracias por estar aquí conmigo, por acompañarme y me permitan acompañarlas en este live. Y a la gente que estuvo con nosotros, que nos vio, que nos comentó también. Aquí estamos para seguir aportando. Un beso gigante. Un abrazo. Un abrazo. Chao.